Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos y hermanas que me escuchan mediante estas redes sociales. Que las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reposen sobre con usted y sobre mí también. Es un gran honor, es un gran privilegio estar aquí compartiendo este tiempo de compañerismo alrededor de la palabra del Señor, para lo cual antes de entrar en este servicio vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios eterno, nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos. Te adoramos, te exaltamos, te damos todo honor, te damos toda honra, gloria y alabanza. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu ternura, gracias por tu cuidado, gracias por tu amparo. Gracias, Señor, por lo inestimable la vida. Señor, tú eres hermoso, tú eres fiel y tu misericordia es eterna, Padre. Te honramos y te glorificamos, te amamos, Padre Santo. Señor Jesucristo, buenas noches. Desde acá de Pereira, Colombia, Señor Jesucristo recibe toda la gloria, la honra y la adoración y la exaltación. Espíritu Santo, buenas noches, recibe honra, gloria, adoración y exaltación, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de Pereira, te pido perdón por los pecados de Colombia, te pido perdón por los pecados de tu iglesia y te pido perdón, oh Padre Celestial, por los pecados de la humanidad. Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, lávanos y limpianos de todo pecado. Purifícanos, santifícanos y haznos dignos delante de ti. Padre, hoy perdonamos y bendecimos a todas las personas que nos han ofendido, han hecho daño, las perdonamos y las bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Atamos, encadenamos, reprendemos todo espíritu inmundo, todo principado, potestad, todo demonio inmundo ahora mismo desatado, reprendido y desechado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, pido tu cobertura, pido tu guianza en este momento, Señor, para llevar a cabo este servicio. Recibe los himnos de adoración, la alabanza y las alabanzas que te vamos a entonar, Padre Santo. Y Señor, háblanos a través de tu palabra. Voy a tocar el tema, Señor, porque el tema, Señor, si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? Es el tema que voy a tocar. Así que, Padre, pido tu guianza y pido tu cobertura y pido tu permiso para tocar este tema. Pero antes de entrar en el tema, Señor, quiero cantarte y quiero adorarte y decirte de la siguiente manera. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Alto, muy alto, y Él os exaltará. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Alto, muy alto, y Él os exaltará. Amén. Señor Jesucristo, te adoramos, te exaltamos, recibe todo honor, gloria, honra y alabanza. Te amamos, Señor Jesucristo, y nos humillamos ante ti. Y Señor Jesucristo, ahora nos disponemos a tocar el tema. Si Dios nos ama, por qué hizo el infierno? Ese es el tema que hoy vamos a tocar ese tema del infierno, Señor. Así que pido tu cobertura, pido tu guianza para tocar ese tema. Atamos, reprendemos todos los demonios y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, Padre, antes de entrar en el tema, Señor Jesucristo, te quiero cantar, te queremos entonar el himno de introducción a la palabra que hoy va a ser predicada en este lugar. Y te decimos, Señor Jesucristo, de la siguiente manera.
Delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y delante de tu trono, Jesús, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Amén. Ahora con nosotros nuestro tema, si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? Ese es nuestro tema para esta ocasión. Bueno, señor, espera un momentico, cuadro bien acá. Qué bien grabadito eso. Bueno, damas y caballeros, amables amigos y hermanos presentes, tengan todos ustedes muy buenas noches desde acá de Pereira, Colombia. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del país donde cada uno de ustedes se encuentren. Que las bendiciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Bueno, es un gran honor, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad estar aquí compartiendo este tema. Si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? Ese es nuestro tema para esta ocasión, pero antes de entrar en el tema, quiero contarles lo siguiente. Resulta que el día lunes 10 de agosto, 10 de este mes que está en curso, de este mes de agosto, siendo las 7:30 de la mañana, un fuerte terremoto de 7.4 en la escala de Richter azotó nuestra ciudad de Pereira. El epicentro fue en el departamento del Chocó, Quibdó, cuya capital es Quibdó, Chocó. Y bueno, allá fue el epicentro y afectó aquí Pereira. También el terremoto se sintió en Buenaventura, en Cali, en Armenia, en Manizales y también en Ibagué y en Bogotá. Y no sé en otras ciudades del país, pero fue un terremoto muy fuerte aquí en Pereira. Van creo que más de 100 muertos y creo que van como 260 desaparecidos. Nuestra ciudad de Pereira quedó totalmente devastada, quedó totalmente destruida. Aquí donde vivo, pues gracias a Dios, aquí donde estoy viviendo, gracias a Dios, pues no pasó nada. Yo vivo acá en el barrio San Jorge de la ciudad de Pereira, Risaralda, en el barrio San Jorge, en la carrera primera con calle 25, barrio San Jorge de la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. Y aquí pues en este barrio, gracias a Dios, no pasó nada, el barrio todavía sigue en pie, pero de igual manera hay mucha necesidad. Muchas personas en gran parte de la ciudad han perdido sus viviendas, han perdido muchas vidas, obviamente han habido muchos muertos, muchas personas están sin hogar, han perdido familiares, seres queridos,
Aún el comercio, la economía de esta ciudad está por el suelo. Hay mucha necesidad aquí en Pereira, por lo cual primeramente pido sus oraciones y si también pueden enviar ayudas, aquí nos pueden también enviar ayudas como alimentos no perecederos, ropa en buen estado, cobijas y otras cosas más para esta ciudad de Pereira, pues será de gran bendición. Pereira está pasando un momento muy difícil, esta es una situación muy dura, la cual nuestra ciudad está pasando, hay muchos afectados. En las noches, personalmente yo no puedo dormir, y lo voy a confesar aquí, sí, yo predico el Evangelio, pero también soy humano y a mí también, yo también, también, sí, también, sí, tengo temores, yo también tengo limitaciones, también soy una persona llena de temores y de miedos como ser humano. También me duele la situación de mi ciudad está muy destruida, mi ciudad Pereira, Pereira es mi ciudad y esta ciudad está devastada, incluso más que todo por el centro, aquí en la ciudad de Pereira, en muchos edificios están a punto de colapsar, por lo tanto les pido sus oraciones y si pueden apoyarnos con cosas materiales será de gran bendición. Nos pueden ayudar con útiles de aseo, con ropa en buen estado, con alimentos no perecederos, también sería de gran bendición. Y antes de entrar en el tema que hoy vamos a estudiar, pido que hagamos un minuto de silencio por los muertos de esta ciudad, por las personas que han fallecido, por las personas que quedaron sin hogar, por las personas que han sido víctimas de esta tragedia aquí en Pereira, en Cali, en Armenia, en Manizales, en el Chocó, en Ibagué y aún en Bogotá, que también se sintió este sismo. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar con este tema. Si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? Ese es nuestro tema para esta ocasión. Si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? ¿Qué es el infierno? Es el tema que hoy vamos a tocar, por lo cual les invito a que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, y leemos palabra santa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos dice así la eterna palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que
le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén y amén. Y el segundo testigo y la segunda escritura que hoy vamos a leer es Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. También vamos a leer Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. Y nos dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te entra en la vida manco que te en 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te entra en la vida, a la vida manco que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te entra en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por tanto, todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Amén y amén. Bueno, que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? Bueno, antes de entrar en este tema, voy a hacer una introducción. Primero, ¿qué es el infierno? El infierno, la palabra infierno, viene del latín. Perdón, voy a sacar un poco el tablero. Infierno, infierno. Bien, vamos a escribirlo acá. Infierno. Viene del latín infera. Del latín infera. Latín, ¿no? En latín. Que el latín, de hecho, el latín es una lengua muerta, ¿no? Y infera, que significa partes bajas de la tierra, ¿no? Aquí lo escribí para los que toman nota: partes bajas de la tierra, ¿no? Ok, de la tierra. En hebreo, infierno, en hebreo, infierno se dice Sheol. En hebreo se dice Sheol. Sheol o Gehinom. O, perdón. O Gehinom. O Gehinom. O Gehinom. ¿Qué tal? Sheol o Gehinom, que significa Valle de los Muertos, o significa, que significa, perdón, que significa Valle de los Muertos o partes bajas de la tierra. Valle de los Muertos o partes bajas de la tierra. Partes bajas, Dios mío, de la tierra. Ok. Bueno, entonces aquí vemos la palabra infierno. Entonces, como les estaba explicando, infierno significa, en latín se dice infera, que significa partes bajas de la tierra. En hebreo es Sheol o Gehinom, que es Valle de los Muertos, o también partes bajas de la tierra. Y en griego se dice Hades. En griego es Hades. Hades o Pluto. Es así en griego. Bueno, ahora sí, estamos ya en materia. Bueno, entonces, como les venía explicando, entonces,
Infierno significa infera en latín. En latín se dice infera, que es partes bajas de la tierra. En hebreo, infierno se dice Sheol o Gei Hinnom, que significa valle de los muertos o también partes bajas de la tierra. Y en griego es Hades o Pluto. Ok. El infierno, primero, es un lugar de tormento. El infierno es el lugar donde el gusano nunca muere. El infierno es un lugar de tristeza. El infierno es un lugar de llanto, de lloro y de crujir de dientes. El infierno es un lugar donde la persona pasará su eternidad separado de Dios. El infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre. Si Dios nos ama, ¿por qué hizo el infierno? El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, y su ejército de demonios, sus ángeles. Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero lamentablemente, el hombre, con su pecado, por su maldad, el hombre, o sea, Dios no manda a nadie al infierno. Es el hombre quien elige ir a ese lugar. Es el hombre quien elige ir al infierno. Pero Dios no manda a nadie al infierno. De hecho, Dios no creó el infierno para el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano toma malas decisiones. Y si el ser humano va al infierno es porque quiere. El infierno, o sea, el ser humano para ir al infierno peca. O sea, son sus actitudes, son las actitudes del ser humano las que lo llevan, las que en la hora de su muerte lo llevan al infierno. El solo hecho de que el ser humano rechace a Jesucristo, rechace la vida eterna que Jesucristo ofrece, el solo hecho de que el ser humano escucha la predicación del Evangelio de Jesucristo, rechaza la predicación del Evangelio de Jesucristo, por consiguiente rechaza a Jesucristo, no va a creer en Jesucristo, no va a aceptar a Jesucristo, ni mucho menos se va a bautizar en las aguas en nombre del Padre y Espíritu Santo, ni va a recibir el Espíritu Santo, todos los pasos correspondientes, no, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa alma no quiere nada con Dios. Entonces, por consiguiente, entonces, el alma que pecare, dice la Biblia, que esa morirá. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero lamentablemente, vea, Dios no creó robots. Dios nos hizo personas pensantes, personas con la capacidad de escoger, de elegir, nos hizo personas inteligentes, o sea, Dios nos hizo personas libres, autosuficientes y responsables. Pero lamentablemente, el ser humano toma malas decisiones. Aquí en esta ciudad de Pereira, el día lunes hubo un terremoto. Todavía hay réplicas, nos ha afectado mucho, muchos muertos, cientos de desaparecidos. Muy triste el panorama que Pereira está viviendo, y no solamente aquí en Pereira, en Cali, en Medellín, en Armenia, en Manizales, en Ibagué, y no sé si en Santander del Sur y Santander del Norte, y no sé qué otra, y en otras poblaciones de nuestro país, sufrimos un fuerte terremoto. Y ese día, en esa mañana, ¿cuántas personas que murieron en ese terremoto, cuántos partieron hacia su eternidad, hacia la eternidad sin Cristo? Esto es un tema serio que voy a tocar, que es si Dios nos ama, ¿por qué creó el infierno? Ahora vamos a entrar en materia. Dice así: ¿es real el infierno? Un lugar de eterno, ¿es real el infierno? Un lugar de eterno fuego y azufre, donde los condenados sufren para siempre como castigo de Dios. La Biblia dice en el libro de 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, si Dios nos ama, ¿cómo puede un Dios de amor hacer un lugar tan horrible para la humanidad? Parece no tener sentido que Dios condene su propia creación. Por eso algunos han especulado que el mensaje del infierno es una falsedad, fabricado por charlatanes con el propósito de asustar a otros y a través del miedo convencerlos de seguir sus enseñanzas, de asistir a sus iglesias y dar dinero a sus ministerios. Tienen razón. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios, según de Timoteo 3:16. No hay palabra más autoritaria que la de Dios. Juan 17:17. Nos interesa lo que dice la Biblia. Vamos a dejar la palabra de Dios enderezar y reconciliar
en nuestras mentes estas dos ideas que parecen contradictorias, las ideas de eterna condenación y la de un Dios que nos ama. El infierno, siguiente punto, el infierno existe. La palabra infierno está mencionada 50 oído eso, la palabra infierno está mencionada 54 veces en la Biblia, en la versión Reina Valera, y todas las versiones de la Biblia está así, ok. Jesús predicó acerca del infierno más que todo, Jesús predicó acerca del infierno más que todo en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay 162 referencias, oído, vea, en el Nuevo Testamento hay 162 referencias acerca del infierno, aunque no necesariamente mencionan la palabra infierno, sin embargo, son referencias acerca del infierno. Más de 70 de estas referencias fueron dichas por Jesucristo mismo. El infierno es un lugar de fuego eterno. En el siguiente pasaje nos dice la historia de alguien que fue al infierno, lo que acabamos de leer al principio. Lucas 16, 19 al 31, la palabra del hombre, la parábola del hombre, del hombre rico y Lázaro, ¿no? Esa fue la que acabamos de leer al principio, ¿no? Y también leímos en Marcos 9, 43, 48, que el sufrimiento del infierno es tan severo que sería mejor vivir una vida manco cojo. Bueno, aquí voy a hacer manco, sí, una vida manco cojo que entrar al infierno con todo nuestro cuerpo completo y quemarnos por toda la eternidad, ¿sí? Vemos en la Biblia que el infierno es un lugar de dolor extremo, tormentos, sufrimientos, sin misericordia, sin consolación y sin amor. No hay lugar peor que el infierno. Y aquí voy a hacer un par. Aclaro, por favor, y esto voy a hacer una claridad en esto. Esa parte que en la Biblia dice que, donde decía que si tu pie, por ejemplo acá, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te centra en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, y dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Y en el verso 45 dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te entra a la vida manco que teniendo dos pies echado al infierno al fuego que no puede ser apagado. Y en el verso 47 dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a explicar esta parte porque hay locos, perdónenme, esto no es literal, no es que antes más acá, como en la Biblia dice, que sácate un ojo y que sácate un brazo, entonces más, no, por favor, leamos texto y contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Amén. Que claro. O sea, entonces me va a sacar, entonces para no ir al infierno, entonces me va a sacar un brazo, más. Por favor, usemos el cerebro. No, eso no es literal. Voy a explicar qué significa eso. Esa parte donde dice que si tu ojo te fuera ocasión de caer, si esto, ok, se refiere a su pecado. Se refiere a su, o sea, eso es algo, es una alegoría, ¿sí? Se refiere, y eso se refiere a su pecado. Si su pecado le es ocasión de caer, corte con su pecado. Por ejemplo, si usted miente, si usted y yo mentimos, si usted y yo hacemos cosas que a Dios no le agradan, hermano, renunciemos a nuestro pecado, renunciemos a la mentira, renunciemos al engaño, a la falsedad, a la hipocresía, a los malos pensamientos, renunciemos a la adicción al internet, renunciar a la pornografía, renunciar a la fornicación, bueno, renunciar al trago, al cigarrillo, a la droga, al pecado, ¿sí? Renunciar al pecado, es al pecado que usted y yo tenemos que renunciar para no ser echados juntamente con ese pecado al infierno, porque es que Dios es un Dios santo y Dios no permite el pecado, ¿sí? Entonces usted y yo tenemos que cortar con el hombre de pecado y ser una nueva criatura en Cristo, ser nuevas criaturas en Cristo, porque ¿quién entran al reino de los cielos? Los que son nuevas criaturas en Cristo. ¿Quién entra al reino de los cielos? Los que viven en santidad. Pero si usted y yo estamos en pecado, ni se avista porque al cielo no vamos a entrar. Al cielo entra la santidad, la perfección. Al infierno va el que todavía miente, el que roba, el que consume droga, consume cigarrillo, ve pornografía, es adicto a las redes sociales, es adicto, bueno, y un sinnúmero de pecados.
Es al pecado, a los defectos de carácter, que yo tengo que arrancar de mi vida los defectos de carácter. Tengo que arrancar el pecado para poder ingresar al reino de los cielos. Amén. ¿Quedó claro? Listo. Seguimos acá. Bueno, y dice acá, siguiente punto. ¿Hay evidencia del infierno? La Biblia enseña que el infierno está localizado en el corazón de la tierra. Compara Salmo 16:10 con Mateo 12:40. Científicamente esto tiene sentido, porque sabemos que hay fuego dentro de la tierra. Esto es lo que vemos en las noticias cada vez que anuncian de un volcán echando lava y azufre. Cuando vemos una foto de un volcán echando lava y azufre, estamos viviendo los fuegos del infierno mismo. Siguiente punto. Falsas religiones tratan de eliminar la verdad del infierno. Hay religiosos que no creen en el infierno. No pueden comprender cómo un Dios de amor puede hacer un lugar tan horrible. Entonces, en vez de aceptar lo que dice la Biblia, ellos hacen interpretaciones falsas. Por ejemplo, muchos creen en aniquilación, la cual es la enseñanza que el alma condenada será eliminada en vez de sufrir por toda la eternidad. Pero esto es falso. Por el contrario, la Biblia dice en Apocalipsis 14:11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, o sea, por toda la eternidad. Siguiente punto. ¿Por qué Dios creó el infierno? Ahora que vimos que el infierno existe, de acuerdo a la Biblia regresamos a la pregunta original. ¿Cómo es posible que Dios nos condena pero nos ama a la misma vez? La verdad es que Dios, atención, vea, la verdad es que Dios no hizo el infierno para la humanidad. Jesús dirá a los condenados en Mateo 25:41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, Señor, preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que el infierno, vean, el infierno no fue preparado para el hombre, no. El infierno fue preparado para el diablo y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Nunca fue el deseo de Dios que seamos condenados en el infierno. Cuando culminó su creación con el hombre, la Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Dios puso el hombre en el huerto de Edén. Lo que Dios preparó para el hombre fue el paraíso, no el infierno. Dios quiso comunión con el hombre, no condenación. Es decir, Dios preparó para el hombre el paraíso, el cielo, la gracia en las bodas del Cordero, la salvación de su alma. Pero lamentablemente el ser humano toma malas decisiones y Dios no obliga a nadie. Mire, en Apocalipsis 3:20 dijo el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué pasa? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, seguir a Dios es voluntario. Pero si el hombre va al infierno es por sus malas decisiones, no porque Dios lo mandó allá. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero lamentablemente, como seres humanos, muchas veces tomamos el camino errado. Y por eso es que sufrimos. Y vea, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Aquí en Mateo capítulo 25, versos 41. Al fuego eterno que preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano elige ir allá. Seguimos aquí en este estudio. Dice, Dios creó al hombre para tener compañerismo. O sea, Dios nos creó para que usted y yo tengamos compañerismo con Dios, para que usted y yo tengamos comunión con Dios. Dios nos creó para nosotros ser felices, ser prósperos, ser bendecidos. Dios nos creó para salvación, para vida eterna, para heredar el paraíso y heredar el reino de los cielos. Pero son nuestras malas decisiones las que nos llevan al infierno. Bueno, seguimos acá. El problema del pecado, siguiente punto. El problema es que a pesar de todas las bendiciones del paraíso que Dios preparó para el hombre desobedeció el mandamiento de Dios. Este pecado de desobediencia causó separación entre Dios y el hombre. Dios es santo
y por causa de su santidad el pecado no puede permanecer en su presencia. Dios nos ama y quiere tener comunión constante con nosotros, pero no puede cuando hay pecado. Es como la relación de un padre y su hijo. Un buen padre ama a su hijo, claro, pero cuando su hijo está en rebelión contra su padre, no pueden tener el compañerismo que el padre desea, porque hay un problema, dañando la relación. Nuestros pecados nos impiden tener una buena relación con Dios. Siguiente punto, el amor de Dios. Por eso Cristo murió en la cruz. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo para proveer a nosotros el camino de salvación. Cristo nos amó tanto que voluntariamente dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, los judíos llevaron becerros, machos cabríos o corderos al templo para que los sacerdotes los sacrificaran. Esta fue la manera en que los judíos recibieron el perdón de sus pecados en los tiempos antiguos, pero Cristo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo proveyó un sacrificio perfecto y eficaz para que Él pudiera expiar nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Hebreos 10, versos 10 al 12. Si estás listo para darle la espalda a tus pecados, por medio de aceptar el sacrificio de Cristo por la fe en Él, solamente Jesús te perdonará y te limpiará de tus pecados por su sangre preciosa. Esto es la salvación. Romanos 5:9. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. El infierno es la manifestación de la ira de Dios contra la rebelión y el pecado. Sin embargo, cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, la ira de Dios es pacificada y por su amor y misericordia Él nos rescata de la condenación del infierno. Lamentablemente hay muchos que rechazan el amor que el Señor nos mostró en la cruz, decidiendo vivir, ¿sí ve? Decidiendo vivir en sus pecados, en vez de dejar a Dios cambiar sus vidas. Esa gente cuando mueran van al infierno. O sea, el que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rechaza a Jesucristo, al Hijo de Dios, aparte que rechaza al Padre, verá la condenación eterna. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, así es sencillo, no tiene al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Y no hay otro camino. Ninguna religión, ninguna denominación pueden hacer los 30 ayunos de Ramadán, pueden colocarse en sus túnicas, sus gorritas, en el caso de la dama usar el hijab, en el judaísmo pueden usar su kippah, su talit, sus rezos, el Shabbat, las 7 fiestas, todo esto. En la religión allí popular, pueden, en el cristianismo, dependiendo del catolicismo romano, pueden rezar rosario, ave marías, oraciones, santos, peregrinajes. En el cristianismo evangélico usted puede orar, ayunar, diezmar, cantar, saltar, brincar, soy apóstol, profeta, bueno, todo eso. Pero si usted no tiene a Jesucristo, está perdido. Y si usted llega a partir de esta tierra sin Jesucristo, lamentablemente su futuro eterno no será nada prometedor. Hay 2 lugares, cielo o infierno, salvación o condenación. Vamos a ir cerrando este estudio. Dice, en vez de dejar a Dios cambiar sus vidas, esa gente cuando mueran van a ir al infierno. Porque sea lo que, no porque sea lo que Dios quiere, oído, no porque sea lo que Dios quiere, sino porque no hay otra opción. No pueden tener comunión con Dios si no son lavados por la sangre de Cristo. ¿Y por qué no pueden tener comunión con Dios? No, ¿y por qué no pueden tener comunión con Dios? No pueden entrar al reino, no pueden entrar al cielo, porque el pecado no puede permanecer en el santo paraíso de Dios. Entonces, la condenación del hombre no es culpa de Dios. Oído y que esto quede muy claro. Entonces, la condenación del hombre no es culpa de Dios. Si vas al infierno, será tu culpa.
porque Dios ha hecho todo lo que puede, porque Dios ha hecho todo lo que puede para salvarte de tus pecados y rescatarte del infierno. No vayas al infierno. Dios te ama. Haz la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal y dejar cambiar tu vida. Hazlo ahora mismo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. Dos lugares, cielo o infierno. Voy a leer una escritura acá, Deuteronomio 30. Vamos aquí un momentico, Deuteronomio. Esta escritura, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio capítulo 30, versos 19. Dice aquí la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Usted es responsable. Hay dos lugares, cielo o infierno, salvación o condenación, vida o muerte, bendición o maldición. Usted escoge. Yo no voy a elegir por usted, ni usted va a elegir por mí. Tanto usted como yo somos tanto independientes, individuales, libres y también responsables por nuestras propias decisiones. Jesucristo, mire, el Padre Celestial hace más de 2026 años envió a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo no se quedó muerto en esa cruz. Ni la cruz, ni la tumba, ni los clavos pudieron detener a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo venció la muerte al tercer día resucitando. Resucitó de entre los muertos. El único que cambió la historia de esta humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo. Y Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y no hay otro camino. Dos lugares, cielo o infierno. Mira, aquí en Pereira, vuelvo y repito, hubo un terremoto el día lunes. El domingo todo estaba bien, todo estaba normal, un día normal. Lunes a las 7 de la mañana yo me acababa de despertar. A mí me despertó el terremoto. Esta casa aquí aquí donde vivo. Yo me acabo de despertar cuando ¡boom! Esto se estaba moviendo. Obviamente me dio miedo, no les voy a negar. Me dio miedo, esta casa se estaba moviendo. Y yo no sé cómo hice, subí estas escaleras, salí a la calle. Hermano, vea, la tierra el lunes rugía, literalmente, aquí en Pereira. La tierra rugía, hermano. O sea, esta ciudad tembló, rugía, muchos edificios aquí se cayeron, muchos muertos, todavía están rescatando gente. Ese terremoto, o sea, gran parte de la ciudad de Pereira ahorita está destruida. No sé cómo esté Armenia, no sé cómo esté Cali, ni Manizales, ni allá en Ibagué, ni en Buenaventura. El Chocó está devastado. Dios mío, el epicentro fue en Chocó, pero el epicentro fue en Chocó, pero las dos ciudades más afectadas fueron Chocó y Pereira. Y aquí hay cientos de muertos. En la zona de tolerancia aquí de Pereira, bueno, el Parque de la Libertad eso fue terrible. O sea, las casas están colapsadas, o sea, los edificios, el comercio está perdido, o sea, el comercio cayó, casas que están a punto de caer, edificios están a punto de caer. O sea, esta ciudad está devastada. Mire, el domingo todo iba bien, al otro día amanecimos con un terremoto. Gracias a Dios, aquí donde vivo, le doy la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Aquí todavía estoy en pie. Este lugar aquí donde vivo, gracias a Dios no pasó nada, escasamente aquí en el baño, se me agrietó un poco aquí en el baño, aquí en la regadera, se me agrietó, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Aquí el resto, todo está bien, estoy vivo, le doy la gloria a Dios. Eso, estoy vivo para la gloria y honra del Señor. Este barrio acá donde vivo, aquí el barrio San Jorge, de aquí de Pereira, Risaralda, este barrio todavía está en pie. Todavía estamos en pie. Este barrio, aquí no pasó nada. A comparación del resto de la ciudad. A comparación de lo que está sucediendo ahorita en el resto de la ciudad. ¿Cuántas personas en este momento les tocó
desalojar sus casas porque sus casas están a punto de caerse. ¿Cuántas personas no murieron dentro de sus mismas casas? Despertaron y lo primero, pum, un sismo, un terremoto nos despertó. Que yo estoy aquí hoy dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo de que estoy vivo. Y estoy aquí predicando este tema, de que hay un cielo y hay un infierno, de que hay un Dios, de que hay un Señor Jesucristo. Y yo aquí no le vengo a predicar de ninguna religión, de ninguna denominación, porque ninguna religión a usted lo va a salvar. A usted y a mí ningún pastor, ningún sacerdote, ningún rabino, ningún chey, ningún guru, ningún yogi nos va a salvar, ningún político, ni Abelardo, ni Petro, ninguno nos va a salvar. El único que salva se llama Jesucristo. Y yo hoy le vengo a usted a decir que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Acepte a Jesucristo, no una religión. Usted puede ser católico, puede ser mormón, testigo de Jehová, musulmán, adventista, cristiano evangélico, a la pentecostal, mitanarón, la religión que usted quiera. Pero si usted y yo no tenemos a Jesucristo, estamos perdidos. Reciba a Jesucristo hoy. Mire, lunes 10 de agosto, aquí me despertó un terremoto. Mire, fue tan fuerte que esta casa se hubiera caído, yo aquí me hubiera muerto. Y solo Dios sabe qué hubiera pasado después de ahí. Pero estoy vivo aquí predicándole este evangelio. Gracias a Dios estoy aquí todavía vivo, estoy aquí respirando. Amanecer vivo y sano, eso es, mejor dicho, ese es el mayor milagro. Con oportunidad de arrepentimiento, de volver nuestra mirada a Jesucristo, no a una religión, no a una denominación. Congréguese en la iglesia donde usted quiera, pero acepte a Jesucristo. Usted es libre de congregarse donde usted se sienta bien, pero antes de ir a ese lugar, acepte a Jesucristo. No una religión. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. No es para mañana lo que usted puede hacer hoy. Vuelvo y repito. Un terremoto de 7.4 aquí en la ciudad de Pereira nos despertó a las 7:30 de la mañana. El día lunes 10 de agosto. Estábamos aquí vivos. Gran parte de la ciudad está colapsada. No se puede transitar por el centro de esta ciudad. No se puede transitar por el centro de Pereira. El centro de Pereira está terrible. Está horrible lo que ha pasado en Pereira. En Armenia, en Cali, en Medellín, en Ibagué, en Bogotá. ¿Cuántos muertos hay en nuestro país? En el Chocó, que fue lo más Chocó, Buenaventura, Dios mío. Y hoy como que otra vez volvió a temblar en Chocó. Arregle y defina su futuro eterno. Jesucristo o Satanás. Cielo o infierno. Bendición o maldición. Vida o muerte. Usted escoge. Yo no voy a elegir por usted. Usted escoge. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, yo le invito. Ahí donde usted está. Si usted quiere. Si usted quiere, listo. Entonces, yo le invito ahí donde usted está. Que incline su rostro. Cierre sus ojos y va a repetir conmigo esta oración. Diga, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Dame el nuevo nacimiento. Dame la salvación de mi alma y dame tu vida eterna. Señor Jesucristo, quiero tener un encuentro personal y verdadero contigo. Señor Jesucristo, bautízame con tu Espíritu Santo y produce en mí el nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, te entrego mi espíritu, te entrego mi alma, te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Señor Jesucristo, aseguro mi futuro eterno contigo. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y no lo borres jamás. Y Señor Jesucristo, concédeme el perdón de mis pecados, dame la salvación de mi alma y dame tu vida eterna y dame el nuevo nacimiento. Y desde ahora, ayúdame a obedecerte y a caminar bajo tus mandamientos y bajo tu santidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con sus manos levantadas al cielo todos decimos, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Bueno, Cristo les ha perdonado, les ha limpiado con sangre de todo pecado, de toda maldad. Ya usted es un hijo de Dios. Ahora, pasos próximos a seguir. Número 1, ore diariamente. Orar es hablar con Dios. La oración es un diálogo. No es una repetida, es un diálogo. Es un diálogo, la oración es una conversación diaria con Dios, ¿no? Primero. Número 2, lean la Biblia.
La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces comenzar a leer desde el Nuevo Testamento para que así, ¿cierto?, conozcan al Señor Jesucristo, ¿ya? Y bueno, eso. Comiencen desde el Nuevo Testamento para que conozcan al Señor Jesucristo y conozcan la vida cristiana. Y número 3, busquen una iglesia cristiana trinitaria. Busquen iglesias cristianas trinitarias donde crean el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iglesias cristianas de sana doctrina donde el nombre del Señor Jesucristo sea predicado y la Biblia sea la máxima autoridad. Y dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28:19, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ser discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy como todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también dijo el Señor Jesucristo en Marcos 16:15, al 16 dijo el Señor Jesucristo, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo como eso. Usted ya recibió, si usted hizo esta oración de fe, si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador personal, lo felicito por ese gran paso. Ahora, siguiente paso, ser bautizado en las aguas por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y empezar a orar diariamente, leer la Biblia, congregarse en una buena iglesia cristiana de sana doctrina, una iglesia trinitaria de sana doctrina donde usted pueda crecer y avanzar y crecer y avanzar en su vida cristiana. Busquen, ahora, ya que usted aceptó al Señor Jesucristo, busquen iglesias cristianas de sana doctrina, hablen con los pastores donde ustedes van a congregar y empiecen a tomar el discipulado y todo esto, sí, a tomar el discipulado para que conozcan, ¿cierto?, la doctrina, sí, la fe cristiana y bajen pronto a las aguas bautismales. Jesucristo viene pronto. La venida del Señor Jesucristo está cerca. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Hoy aquí en Pereira un terremoto. Estos son señales de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Cristo muy pronto vendrá en las nubes y se llevará a su iglesia. Una vez la iglesia del Señor Jesucristo se vaya a esta tierra, entra un periodo que la Biblia llama la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene la batalla de Armagedón, mientras que en la iglesia está en el cielo, en las bodas del Cordero, aquí la tierra estará pasando la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene la batalla de Armagedón. Luego Cristo vendrá con la iglesia a reinar por 1000 años. Después del reino milenial de Cristo vendrá el juicio final y por último cielos nuevos y tierra nueva. Cristo viene pronto. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy hubo un terremoto, el lunes un terremoto aquí en Pereira. Muchas almas murieron. ¿A dónde pasaron su eternidad? Solo Dios lo sabe. Entonces, asegure su futuro eterno con Jesucristo. Que las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reposen sobre con ustedes, sobre mí también. Que Dios les colme de salud, éxitos, prosperidad y sobreabundancia. Les bendigo en el nombre eterno y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom, paz y bendiciones.